Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Y la Fiscalía General de la República comienza las investigaciones sobre este narcovivero que fue localizado en Romita, Guanajuato, donde se encontraron miles de plantas de marihuana con un peso pues superior a las 2 toneladas. ¿De quién era este lugar? ¿Qué personas están involucradas? Comienza la indagatoria por la parte de la Federación. Un segundo tema que estaremos tocando hoy aquí en Mega Noticias es Guanajuato se prepara para decirle adiós a los exámenes de admisión para ingresar a las preparatorias, para sumirse a este programa nacional que a partir del próximo año 2027 lleva a cabo la SEP. Otro tema más que estaremos tocando en Mega Noticias: disminuyen los asaltos carreteros. Sí, esto lo dice el secretario general de Gobierno, aunque hemos dado cuenta de versiones diferentes por parte de la Canacar y algunos automovilistas que han sido víctimas de estos atracos. Otro tema más importante es el costo de la tierra. ¿Por qué una casa en León es cara? Porque la tierra se especula. Es la base para construir una vivienda, pero cuesta mucho dinero, dicen los integrantes de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. Finalmente, el último tema es este otro. Guanajuato impulsa a las pequeñas y medianas empresas, sí, sobre este proyecto que ya tiene mucho tiempo, programa más que proyecto Guanajuato GTO, ahora internacional. Iniciamos. A 10 días de haber hecho un operativo la Fiscalía del Estado de Guanajuato en Romita, donde localizaron 6,200 plantas de marihuana en un vivero destinado al cultivo de cannabis, el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República, luego de que la Fiscalía del Estado de Guanajuato se declarara incompetente para continuar con las investigaciones. El aseguramiento ocurrió hace 4 días, antes de la destrucción de la droga realizada el 19 de agosto. Situación que ahora será revisada por la autoridad federal ante las dudas que existen sobre el manejo del caso y el tiempo que permaneció bajo la responsabilidad de la Fiscalía Estatal. La FGR iniciará una carpeta de investigación para esclarecer las razones por las que la autoridad estatal mantuvo bajo su competencia un asunto relacionado con actividades cuya persecución corresponde al ámbito federal. Entre los principales puntos que se deberán de esclarecer se encuentra por la propiedad o posesión del predio, a nombre de quién está, quién es el dueño, así como determinar quién estaba a cargo del cultivo, desde cuándo se desarrollaba esta actividad. También deberá establecerse si el lugar contaba con algún tipo de permiso o autorización de la COFEPRIS, además de conocer cuál era el destino de la producción y cómo se realizaba su distribución. Otro de los aspectos que podrían formar parte de la indagatoria será determinar si algún funcionario público tuvo alguna participación en el cultivo. Hasta el momento, la Fiscalía, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, no ha informado públicamente de las razones por las que inicialmente tomó conocimiento del caso ni las circunstancias que lo llevaron a declararse incompetente. El secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, aseguró que hasta el momento no existe un señalamiento directo que vincule a funcionarios municipales de Romita con la operación del vivero canábico encontrado en ese municipio. El funcionario estatal señaló que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer quiénes estaban detrás del cultivo localizado en el inmueble y determinar si existió alguna participación de servidores públicos. Sobre la detención de Patricia, directora de Derechos Humanos del municipio, el secretario explicó que su detención no estuvo relacionada directamente con el hallazgo del cultivo, sino con otras cuestiones. Sin embargo, no precisó cuáles fueron los motivos de la detención ni las circunstancias que posteriormente llevaron a su liberación. La declaración contrasta con la postura del alcalde de Romita, Pedro Tanamachi, quien había informado que solamente una persona perteneciente a su administración había sido detenida durante las acciones relacionadas con el caso. La funcionaria recuperó su libertad después de que transcurriera el plazo constitucional de 48 horas que contaba el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Por su parte, la Fiscalía no informó oficialmente las razones por las que Patricia fue liberada, ni precisó si continuará bajo una investigación
ahora a cargo de la FGR, que iniciará una carpeta de investigación también en contra de la Fiscalía Estatal por este tipo de irregularidades. Entiendo que no tiene que ver viene de un proceso distinto, no tiene que ver con ese operativo. ¿Qué tan importantes son el uso de las cámaras que ha establecido el gobierno del Estado mediante la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, el llamado C4, C5, los municipios e incluso las que usted pueda tener en casa para poder detectar y aprender a delincuentes? Le presentamos esta nota especial. En Guanajuato, las cámaras de videovigilancia se han convertido en una de las principales herramientas para combatir la delincuencia y a su vez han sido piezas fundamentales para las investigaciones. El 80% de los casos que se cometen en vía pública, de los que se cometen en Guanajuato, se cometerían en vía pública. La herramienta de las cámaras es maravillosa. El Sistema Estatal de Videovigilancia cuenta con 4.281 cámaras de videovigilancia instaladas, 1.425 puntos de monitoreo, 748 cámaras denominadas PPZ y 3.533 cámaras fijas. Entre los municipios con mayor número de cámaras destacan León con 713 cámaras, Irapuato con 407, Celaya con 395, Guanajuato Capital con 285 y Dolores Hidalgo con 159 cámaras. Sin embargo, especialistas advierten que una grabación por sí sola no siempre garantiza una sentencia condenatoria. ¿En qué es en lo que sí ayudan? Pues son, digamos, un dato de prueba objetivo donde se verifica una dinámica de hecho. Entonces pueden servir precisamente para esa reconstrucción. La tecnología también ha evolucionado. Las cámaras más recientes incorporan lectores de placas vehiculares, análisis inteligente de video y herramientas de inteligencia artificial que permiten detectar patrones sospechosos y acelerar las investigaciones. Además, mediante el programa Súmate, el Estado de Guanajuato busca ampliar la cobertura mediante la conexión de cámaras particulares de comercio y viviendas al sistema de monitoreo. Pues esto nos serviría mucho que las cámaras pues se filtren estén en equipo con el C4, pues mucho mejor, más seguridad. Mientras Guanajuato continúa fortaleciendo su red de videovigilancia, la principal interrogante sigue vigente. ¿Las cámaras están ayudando a reducir la delincuencia? La respuesta podría definir el futuro de las inversiones en seguridad pública en el Estado. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. El robo al transporte de carga disminuyó entre un 20 y 25% en Guanajuato, principalmente en el tramo de la carretera federal 45 entre Paseo El Grande y Querétaro. Eso lo informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona. El funcionario atribuyó la reducción al reforzamiento de la vigilancia carretera y a los operativos coordinados entre la Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional. Durante el año 2025 se registraron 19 robos a transportistas, mientras que de enero a julio del 2026 suman 7 casos en todo el estado. Sin embargo, las autoridades han detectado que los grupos delictivos modificaron sus rutas ante una mayor presencia policial, desplazándose hacia caminos secundarios y zonas como Jaral del Progreso. Para fortalecer la seguridad, la Policía Estatal de Caminos recibió 80 patrullas. Además, el robo de vehículos también disminuyó 33% durante el primer semestre del año 2026 respecto al mismo periodo, pero del año anterior. La Secretaría de Seguridad y Paz hacen operativos aleatorios sin establecer un horario, a veces hacen a madrugada, a veces al mediodía. Lo que sí es que hoy hay una presencia permanente y se ha detenido también a bandas que se dedican al robo de autotransporte. Eso también ha ayudado mucho a la disminución de este delito. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de crueldad animal, luego de localizar a 2 perros sin vida y suspendidos desde la azotea de un inmueble en el fraccionamiento Independencia. El hallazgo ocurrió después de que un elemento de la Policía Ambiental recibiera un reporte ciudadano y acudiera al lugar para verificar los hechos. Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, los agentes realizaron las maniobras necesarias para recuperar los cuerpos de los animales. En dicho centro se llevará a cabo los peritajes correspondientes, cuyos resultados serán integrados a la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que murieron los canes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que la denuncia fue presentada en contra de quien resulte responsable ante el Ministerio Público.
Mire, ¿y por qué una vivienda en León, Guanajuato, en el estado, es cara? Se lo estaremos platicando al regresar. Este regreso a clases vuelve bien equipado. ¿Necesitas audífonos, cargadores, accesorios o el gadget ideal para estudiar? Aquí lo encuentras. ¿Tu celular, laptop o tablet necesita una reparación? En Plaza 210 te ofrecemos reparaciones éticas, confiables y con atención profesional. Visítanos. Estamos en el centro de León y prepárate para un gran regreso a clases. Plaza 210, solo tecnología y más. Netflix o Amazon Prime o HBO Max o Disney Plus. ¿Por qué elegir una? Mejor todas. Para los que nos cuesta decidir, Streaming Plus de Mega. Tus 4 apps de streaming preferidas juntas. Por solo 299 pesos al mes. Disfruta Streaming Plus de Mega. Pese a que el estado de Guanajuato tiene una meta de 76,000 viviendas de este programa Bienestar, un programa federal, León continúa sin proyecto confirmado debido principalmente al alto costo de la tierra y la falta de infraestructura de terrenos disponibles. Carmen Eugenia Hernández Duarte, la presidenta de la Canadevi Delegación Guanajuato, señaló que el problema es hacer compatible el precio de la vivienda del programa de alrededor de 627,000 pesos con los costos reales de construcción y la urbanización en León. Explicó que existen terrenos más económicos en la periferia, pero requieren infraestructura, lo que eleva nuevamente el costo de proyectos. Además, desarrolladores han ofrecido terrenos al Infonavit, aunque algunos no cumplen todavía con las condiciones de factibilidad. La representante señaló que el sector ha pedido a la Federación esquemas de apoyo y precios diferenciados según las condiciones de cada región. Mientras municipios como Celaya, Paso el Grande y San José Iturbide avanzan en el proyecto, León enfrenta el reto de encontrar suelo accesible y con servicios para construir vivienda destinada a trabajadores de menores ingresos. La vivienda más barata del estado anda en 750 y es de menos metros que lo que solicita Infonavit. Infonavit la solicita de 60 metros cuadrados. Entonces, esa combinación sigue sin darnos. Es un producto que si bien es muy necesario y por eso nuestro gran interés, es un muy buen producto el de la vivienda del bienestar, pero sí tiene que adecuarse. Como bien dices, no es subirle el precio a los derechohabientes. Y bueno, al final, ¿qué producto se puede estar entregando? Vivienda más pequeña, con menos construcción, con materiales de dudosa calidad. Veamos esta otra pieza que hemos elaborado para usted. Para miles de familias, comprar una vivienda en León es cada vez más difícil. El principal factor es el encarecimiento de la tierra. Esto ha provocado que los desarrolladores trasladen esos costos al precio final de las viviendas. Lo que sucede aquí es que cada vez es más difícil realizar la vivienda de interés social. A lo mejor esa tierra al precio que se está vendiendo actualmente, pues podríamos hacer o podemos hacer, que es lo que se está realizando, pues vivienda de tradicional para arriba. Y algo de interés social en el último rango de la vivienda de interés social, pero cada vez es más complicado hacer vivienda de interés social. Los principales elementos que influyen en el aumento de los precios de las casas en León son costos de la tierra, materiales de construcción, demanda de vivienda, especulación inmobiliaria, trámites y urbanización. Sí, están bien carísimas las rentas y también pues para buscar casa propia así pues casi las mandan hasta las orillas. Aunque León no tiene los precios inmobiliarios de ciudades como Ciudad de México o Monterrey, sí se encuentra entre los mercados con mayor crecimiento en el valor de la vivienda. Paradójicamente, mientras los precios aumentan, muchas de las nuevas casas son más pequeñas y se construyen en zonas periféricas, mientras que las viviendas ubicadas en sectores con mayor plusvalía suelen tener precios inaccesibles para gran parte de la población. Por ejemplo, de un desarrollo por la zona norte que se quiere realizar y se atoran los trámites porque la gente de alrededor, hablamos mucho de la redensificación, pero la gente que está cerca de los desarrollos donde se va a redensificar no quiere que se redensifique. Por un lado sí queremos, pero por otro lado no queremos o no se puede o la ciudad no da, necesita más infraestructura. Son lugares donde no hay mucha accesibilidad pues para llegar al centro y todo, y son colonias que aunque estén bien estructuradas a veces las abandonan por lo mismo. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta una casa en León, sino si las familias pueden encontrar una vivienda bien ubicada, con servicios y espacios adecuados sin comprometer gran parte de sus ingresos. Y ese es el verdadero reto. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata.
Más de 30 desarrollos habitacionales participarán en la Feria de la Vivienda que se efectuará del 25 al 27 de agosto en Plaza Mayor. Eso lo informó la Canadevi, Guanajuato. La oferta incluirá vivienda de interés social, medio y residencial, además de terrenos con precios que van de los 765,000 a 4.5 millones de pesos. Los asistentes podrán recibir asesoría de Infonavit y conocer opciones de financiamiento. También se ofrecerán promociones como descuento de hasta 90,000 pesos, dicen ellos, y bonos entre 100,000 y 180,000 pesos y ahorros en gastos para la escritura. La feria funcionará a partir de las 11 de la mañana y busca concretar en un solo espacio diferentes alternativas para quienes planean adquirir una vivienda. Por otro lado, el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salín, señaló que espera una respuesta de los involucrados luego de que surgieran señalamientos sobre una presunta oferta de publicidad vinculada con ataques mediáticos en su contra. De acuerdo con lo expuesto públicamente, el exgerente de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Feria Estatal de León, Julio Ramos, habría ofrecido al periodista Humberto Gutiérrez un contrato de publicidad con la condición de mantener críticas contra el legislador. Ante esta situación, Salín manifestó que espera una explicación por parte de ambos involucrados y determinar públicamente qué sucedió con la presunta propuesta económica, ya que se trata de recursos relacionados con un organismo público y por las acusaciones sobre el supuesto uso de publicidad para influir en la cobertura mediática. La responsabilidad la sigue teniendo y yo estoy esperando una respuesta de ellos. Seré paciente en unas 2 semanas. La capacitación, profesionalización y apertura de nuevos mercados representa oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas de Guanajuato fortalezcan sus ingresos y mejoren las condiciones de sus familias. Por ello, la gobernadora Livia Denis destacó que Guanajuato suma este proyecto, este programa, busca convertir el desarrollo económico en beneficio directo para la población. Como parte de esta estrategia, el Instituto Estatal de Capacitación, el IECA, ofrece formación especializada en áreas con automatización, manufactura avanzada, tecnologías de la información, diseño electrónico y biotecnología, y la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior acompaña a las empresas mediante la capacitación, certificación, vinculación comercial y el acercamiento con compradores internacionales para facilitar su llegada a otros mercados. La gobernadora reiteró que programas como Marca Guanajuato Internacional buscan impulsar a más empresas para que pierdan miedo y crezcan y lleven al mundo talento y los productos hechos en Guanajuato. Llega un punto en donde ya no queremos que quede topado el crecimiento. Sí. Ahora lo que sigue es dar el paso para la exportación. Y obviamente buscar nuevos nichos de mercados, y es que todo se centra en la Unión Americana. Damos un giro de información para hablar sobre este tema que, preocupa a derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTE y también del sector salud público. Es la falta de medicamentos. Cuando una institución pública no proporciona un medicamento o insumo que el paciente necesita, las familias pueden verse obligadas a cubrir el gasto de su propio bolsillo. Por ello, ante esta situación, el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba presentó una iniciativa para incorporar en la Ley General de Salud el derecho de los pacientes a recibir un reembolso cuando tengan que comprar medicamentos o insumos que las instituciones públicas estaban obligadas a proporcionar, y dicha propuesta busca convertir en un derecho exigible lo que actualmente puede requerir procesos judiciales para hacerse efectivo. Si el gobierno tiene el dinero para comprar los medicamentos y al final no te los surte, pues porque no lo están comprando, porque dicen que lo tienen, y a veces en las mañaneras dicen que tienen siempre como el 100% de surtimiento. Bueno, pues si lo tienen, que aprueben esta iniciativa. En Guanajuato, la Secretaría de Salud Estatal reportó en abril de 2026 un 95.34% de suministro de medicamentos, con una inversión anual superior a 2.369 millones de pesos, mientras que el sistema estatal atiende a más de 3 millones de personas sin seguridad social, y a nivel nacional se ha señalado que el gasto de bolsillo representa una carga importante para las familias. Un hogar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social destinaba en promedio 5.350 pesos anuales a gastos privados para adquirir medicamentos que el sector público no proporcionaba. No veríamos un mayor problema en que se reembolsara o tuviéramos ese temor de que no nos fuera a funcionar. Yo creo que podemos participar abiertamente en ese formato.
En resumen, la iniciativa plantea que el reembolso proceda cuando el paciente haya recurrido a servicios privados o sociales debido al incumplimiento de la institución pública cuando los insumos formen parte del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y cuando los medicamentos hayan sido prescritos por profesionales de las instituciones públicas, y para acreditar los gastos resulta fundamental conservar recetas, órdenes médicas, facturas, comprobantes de compra y documentos que demuestran que el medicamento no fue proporcionado. Es el que se produzca en México medicamentos y principios activos incluso para la producción de medicamentos. Reportó para Mega Noticias Daniela Anguiano. Vayamos rápidamente a esta su sección de A Peso con mi compañero Juan Antonio Guzmán Acosta. Hola, soy Toño Guzmán. ¿Has sentido alguna vez el deseo de comprar algo y casi que no logras detenerte? Bueno, esto se da por una situación muy clara. Las personas compramos por emoción y casi nunca por necesidad. Eso nos lleva a que teniendo dos opciones, no siempre escojas la más barata o la que te sirve de mejor manera, sino la que te lleva de manera emocional, de manera más adecuada. Pero es importante que tengas una herramienta que cuando tienes ese sentido de que quieres comprar algo y no te puedes detener, la prueba es muy fácil, aguántate 24 horas. Si al día siguiente, después de haber descansado, dormido y reiniciado tu día, todavía sigues queriendo comprar ese bien, probablemente sea algo que sí ocupas. Pero si no, era un deseo momentáneo, producto de la emoción. Y en temas educativos, le digo que el gobierno del estado de Guanajuato se suma a este programa Mi Derecho, Mi Lugar, para garantizar un espacio en educación media superior a los egresados de secundaria. La entidad se incorpora en el año 2027 al programa que busca garantizar que todos los egresados de secundaria tengan un espacio en la educación media superior sin necesidad de presentar examen de admisión. El secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, informó que Guanajuato será una de las 15 entidades que se integrarán al programa durante el ciclo escolar 2027-2028. El funcionario destacó que en las 17 entidades donde ya se eliminó el examen, 595,000 jóvenes pudieron elegir directamente dónde continuar sus estudios. El 80.4% obtuvo su primera opción, 12.9% la segunda y 3.4% la tercera. En total, 96% consiguió un lugar entre sus primeras opciones, de acuerdo con datos de la SEP. En la incorporación de Guanajuato, las autoridades educativas buscan ampliar el acceso al bachillerato y evitar que los jóvenes queden fuera de la educación media superior por procesos de selección actuales. Durante la última semana del periodo vacacional, las papelerías han registrado un incremento considerable en sus ventas debido al regreso a clases. Padres y madres de familia han acudido a surtir la lista de útiles escolares, dejando una vez más evidencia la costumbre de que muchos mexicanos, pues ya sabe, al realizar las compras en el último momento. De acuerdo con vendedores, el costo de la lista de útiles escolar puede oscilar entre los 400 y 1,800 pesos por estudiante, dependiendo principalmente de las marcas, la cantidad de productos solicitados y las necesidades de cada alumno, y algunos establecimientos ofrecen el descuento de hasta un 10% al adquirir la lista completa. Aunque las papelerías mantienen ventas durante todo el año, los comerciantes señalan que su mayor repunte se representa durante este regreso a clases y los días festivos, que representan también otra temporada importante, ya que los estudiantes suelen adquirir materiales para elaborar adornos, trabajos y actividades escolares. La gobernadora de Guanajuato, Olivia Denis, afirmó que el Estado requiere mayor inversión en infraestructura eléctrica para evitar apagones y garantizar un servicio de calidad a las familias, señalando que la Comisión Federal de Electricidad debe de atender las necesidades que se han presentado en distintos municipios. Explicó que algunas localidades, principalmente de la zona noreste, han permanecido incluso varios días sin servicio, mientras que también se han detectado postes en malas condiciones y los cortes de energía han ocasionado daños en bombas de pozos comunitarios, afectando el suministro de agua. Informó que durante la reunión que tuvo con la titular de la CFE, Emilia Calleja, se planteó la necesidad de realizar inversiones productivas para fortalecer infraestructura eléctrica y se solicitó facilitar los permisos para impulsar proyectos de energías limpias. No queremos más apagones en Guanajuato y CFE tiene que invertirle a infraestructura que nos dé electricidad de calidad y por supuesto también invertir y que genere los permisos.
Y se requiere energía eléctrica también en la vía pública para evitar que los delincuentes en la oscuridad hagan de las suyas. Manzanares es una de las colonias que requiere también mayor patrullaje. Mi compañera Daniela Anguiano nos tiene este reporte. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestra sección de Mi Ciudad, comentarte que nos encontramos en la colonia Manzanares, ya que persiste la preocupación entre vecinos y comerciantes debido a los constantes robos y casos de cristalazos que se registran en la zona. Y dicha situación ha generado un ambiente de incertidumbre, especialmente entre quienes diariamente acuden a sus negocios y dejan sus vehículos estacionados en las calles. Aunado a ello, al tratarse de una colonia con una importante actividad comercial, los propietarios de establecimientos temen que la inseguridad termine afectando sus ventas y tranquilidad de quienes acuden a realizar sus compras. Señalan también que los hechos delictivos se presentan de manera recurrente y existe preocupación por convertirse en víctimas de algún robo. Ante esta situación, comerciantes y habitantes de Manzanares hacen un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad y aumentar los recorridos de vigilancia en la colonia, ya que considera necesario implementar acciones que permitan prevenir los robos y brindar mayor tranquilidad a quienes viven y trabajan en esta zona, por lo que insisten en recibir una respuesta efectiva ante la inseguridad que enfrentan constantemente. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde nuestra sección de Mi Ciudad. Yo regreso contigo al estudio. Y en temas políticos, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, consideró que las recientes acciones del Partido Acción Nacional, bajo mensajes como defensores de la patria, la familia y la libertad, reflejan una desesperación. Sostuvo también que corresponde a las autoridades electorales analizar los hechos y determinar si existe alguna irregularidad, afirmando que mantendrá una postura al margen de los enfrentamientos políticos y evitará entrar en confrontaciones personales, ya que la ciudadanía está cansada de los pleitos entre los distintos actores políticos. Por último, aseguró que la estrategia del Partido Verde consiste en realizar una política de altura, trabajar directamente en territorio y construir un proyecto de alternancia para Guanajuato. Yo visualizo más que una anticipación, una desesperación y veo que quieren hacer en unos meses lo que dejaron de hacer durante años. El Partido Verde Ecologista de México fijó una postura respecto al caso de Rubén Rocha Moya. Y de acuerdo a lo que dice Karen Castrejón Trujillo, la presidenta del Comité Ejecutivo, pues dice que en su momento consideró que no era oportuno su regreso al cargo, ya que se trataba de una decisión personal que no le acompañaba por el Verde y debido a las circunstancias y a las investigaciones que permanecen abiertas. Sostuvo que ante esta situación, como el de Sinaloa, es necesario priorizar el trabajo institucional, atender a la ciudadanía y generar condiciones que permitan dar resultados, ya que las autoridades deben de responder ante los cuestionamientos y procesos correspondientes. Asimismo, la presidenta del Comité Ejecutivo destacó que uno de los principales propósitos es generar condiciones para que la ciudadanía participe de manera informada en los próximos procesos electorales y conozcan y analicen los perfiles que eventualmente serán postulados por el partido. Y el Partido Verde en ese caso y en muchos otros hemos levantado la voz y hemos hecho esos señalamientos en algo muy importante y que incluye también al estado de Guanajuato. Y ya lista mi compañera Jimena Barbero para darle cuenta de esta sección 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. Rubén Rocha Moya regresó a gobernar Sinaloa después de 112 días de licencia y necesitó apenas 34 horas para volver a irse. Oficialmente, nadie lo obligó. Políticamente, el mensaje fue otro. Claudia Sheinbaum primero se deslindó de su regreso, después cuestionó la arrogancia y la ambición por el poder y finalmente consideró que su nueva licencia era lo mejor para Sinaloa. Rocha entendió que la presidenta marque distancia de un gobernador de Morena acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico es relevante, pero sacarlo del escenario político no resuelve las preguntas que lo llevaron hasta ahí. La verdadera prueba comienza ahora. Las investigaciones en México deben aclarar si las acusaciones tienen sustento y actuar en consecuencia, porque una cosa es quitarle a Morena un problema incómodo y otra, muy distinta, demostrar que pertenecer al partido gobernante no significa recibir un trato diferente ante la justicia. Y es así como llegamos a la parte final de este espacio informativo. Se queda con mi compañero Paco Ramírez y el Noticiero Nacional. Yo lo veo
el día de mañana. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.